paso a la derecha. Muy bien. Ernesto, contestarán luego unos... Manolo o Javier luego contestarán. Luis está a punto. Ernesto. Estamos abriendo la puerta a la derecha. Yo me llamo Ernesto Fornés, soy votante de Podemos desde el principio. No se oye nada. Si os calláis el resto, a lo mejor Ernesto se le oye un poquito más. Ernesto, sigue, por favor. Pues eso, me llamo Ernesto, repito, Cortés, soy votante de Podemos desde el principio, porque mis principios son los de Podemos, y me encuentro muy a gusto. El peligro que veo de todo esto, que lo comparto, es que la derecha, la izquierda es muy sensible. Cuando se habla mal de su gobierno y hay motivos, pues deja de votar. Y si deja de votar, ¿qué hacemos? Estamos dando el paso a la derecha, como ha dicho mi amiga la Pili, de toda la vida. Y ahí no debemos de caer. Que el gobierno sea malo, no quiere decir que lo que hay que hacer es un puesto de debate. Quiero decir que si no votamos, estamos dando oportunidad a que vuelva a la derecha el tripartito de derecha, o sea, el Partido Popular, PP, Ciudadanos y Vox, con sus recortes y la guerra continúa igual, porque esta guerra no la hemos conocido nosotros, esta guerra viene de Rusia. Digamos lo que digamos, Putin, perdona, digamos lo que digamos, Putin es un asesino. Lo ha demostrado, perdona, déjame, lo demostró en Chechenia, va contra la población civil, no va por objetivos, lo demostró en Georgia, va por la población civil, no va por objetivos. Cuando masacre, destruye, reconstruye, llena los bolsillos y ahí mandan. Muy bien, pero Ernesto, ¿cuál es tu pregunta? Mi pregunta es, ¿estamos desmovilizando a la izquierda con toda esta propaganda contra el gobierno, que la veo por motivos? ¿Estamos dando paso a la derecha? Vale. Pues yo quiero pedir a la gente de izquierdas que siga votando a la derecha como mal menor. Bien, tiene ahora la palabra Nelly. Nelly. Buenas noches, muchas gracias por la exposición, interesante la reflexión que nos hace. Mi pregunta es la siguiente. Mientras muchos están luchando por el tema del derecho de los animales, del derecho de las mujeres, de los indígenas, pero aquí nos vienen a hablar de muerte, de que aquí en unos pocos años la humanidad se va a verse enfrentada, donde estos imperios están desarrollando las fuerzas productivas para aplacar la humanidad. Entonces mi pregunta, ¿qué posición tiene la izquierda? ¿Continuar con estas quizás, con las disculpas del caso, con estos derechos distractivos, o vamos a pelear por democracia, por libertad, por soberanía alimentaria? Tiene que haber un posicionamiento claro de la izquierda. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Joan. A ver, yo en primer lugar felicitar a los ponentes porque fantástica, maravillosa lo que habéis dicho y la convivencia. No se oye nada. Joan, levántate un poco Habla para todos. y si no te puedo dar el micro. No, en primer lugar, felicitar tanto a los organizadores como a los ponentes, porque vamos, ha sido muy constructivo. En fin, poco que añadir y pocas cuestiones. Sí que hay una cuestión que me gustaría conocer la opinión de los dos, uno porque es eurodiputado y conoce el sistema y el otro porque es colega, conoce el derecho. Porque es una cuestión que me parece bastante importante, relevante, que no se ha reflexionado. Y es, yo recuerdo aquella frase de Marx que decía que el derecho, la estructura jurídica, no es ni más ni menos que la expresión literaria del dominio de unas clases sobre otras. Cuando terminé la carrera, ya por el año 85, por ahí, 86, había un montón de guerras y descubrí que era eso de la soberanía internacional, es decir, que me había estado perdiendo el tiempo estudiando Derecho Internacional Público. Pero ahora cuando sucede esto, cuando veo que se expropia gente, que se cambian las reglas del comercio, que se anulan las directivas y tal, me ha producido un auténtico shock y veo que en ninguna parte se está
se está reflexionando sobre esto. Es decir, que el sistema jurídico ha quebrado absoluta y radicalmente en toda Europa y no ha merecido ni un editorial, ni un artículo, y sería interesante para mí conocer vuestro punto de vista sobre esta cuestión, que me parece, tanto como la manipulación informativa, un quebranto absolutamente de las reglas básicas con las que se rige el comercio internacional, las relaciones del derecho público, internacional público en general, e incluso del derecho internacional civil y transaccional, comercial en particular. Esa es la cuestión que os planteaba. Gracias. Muy interesante. Luis. Creo que, corroborando lo que dicen los ponentes, yo creo en efecto de que estamos en un cambio de era, en un cambio de ciclo importantísimo, histórico, pero no en la pequeña historia de nuestras vidas, sino en la historia de los centenares de años que pueden conformar un periodo histórico. Entonces, este periodo histórico, en efecto, como decía muy bien Manuel, es un cambio de modelo en profundidad. Y ese cambio de modelo en profundidad tiene mucho que ver con el marxismo. Es decir, Marx fue el que empezó a considerar que la sociedad era una sociedad de clases, básicamente. Unas clases que hacían, y otras clases que vivían de ese hacer, de esas clases. Eso está ahora en cuestión. Eso ahora está en cuestión. Porque ese capitalismo ha llegado a su fase imperialista, que es lo que estamos viviendo ahora. Es decir, es la máxima expresión del dominio que pueda ejercer la burguesía frente a las clases que producen. Vale. En función de eso, ese cambio de ciclo, ese cambio de era, evidentemente, pues es un cambio violento, un cambio de guerras, un cambio de muerte, porque va la muerte, y la muerte solo viene de un lado. Cuidado, solamente viene de un lado. Tengámoslo claro. Rusia se está defendiendo de la OTAN. Rusia se está defendiendo de la OTAN. Sí. Convénzanse los pseudopacifistas que no se enteraron de que había una guerra, de que no había una guerra en Siria, de que no había una guerra en Yemen, de que no había una guerra en Yugoslavia que destrozó un país soberano. Es decir, aquí nadie puede ser soberano, tiene que ser vasallo de Estados Unidos. Y el que no es vasallo es destruido. Así de claro. Y eso hay que tenerlo muy clarito. Es así. Luis, tu pregunta, por favor. Una pregunta muy concreta. Vosotros que estáis más en el conocimiento de lo que está pasando. Es cierto que frente a las manifestaciones que van a haber en Madrid, los gobiernos locales de Castilla-La Mancha, algunos gobiernos están prohibiendo manifestaciones que no vayan contra Rusia. Me explico otra vez. No me explico. Es decir, solamente son válidas las manifestaciones que hablen de paz y de OTAN. Esas son las válidas. Aquellas que digan bases fuera, esas no son válidas. Las que no digan que Putin también, ni OTAN ni Putin, esas son las válidas. Bueno, pedir policía vamos a ver. Por favor. Luis, sí, Luis, ¿habéis entendido la pregunta? Claramente. Muy bien. La otra pregunta, Manolo, tienes la palabra. Bueno, yo la verdad es que estoy un poquito preocupado y además demasiado preocupado porque aquí aparece una persona que habla de Podemos, donde yo hace mucho tiempo me salí, y claro, ahora ya comprendo
ese aplauso que le hicieron al Zelensky en el Congreso, todos los de eso, porque hay mucha gente que opina así. Esto es lo más vergonzoso que he vivido yo en toda mi vida. Ese Podemos aplaudiendo a Zelensky. Zelensky es un payaso en manos de la OTAN, que le están prometiendo, engañando, y la gente se lo está creyendo. Esto es francamente terrible lo que está pasando en el mundo. Podremos decir que Putin sea lo que sea, pero no es justo que la OTAN rodee a Rusia, porque hay una cosa que es una realidad, o sea, en las teorías que yo tengo claro. En estos momentos hay tantas armas nucleares para destruir no sé cuántas veces nuestro planeta. En estos momentos yo tengo una teoría que es muy sencilla, posiblemente yo esté equivocado. Si esto no se paraliza, Rusia va a tener que tomar una determinación muy terrible, porque hay dos lugares que le están amenazando para llegar. Y entonces puede llegar un momento que su determinación sea: me voy a jugar todo a una carta, lance una bomba sobre cualquier país, y aquí hay dos consecuencias. O la OTAN le responde y en 2 horas desaparece el planeta Tierra, los habitantes, o entonces entraremos a negociación. O sea, lo que no puede ser es que se esté hablando de que estamos en guerra y yo en ningún sitio he leído ni he visto que España o Europa le haya declarado la guerra a Rusia o Rusia le haya declarado la guerra a nadie. Y aquí todos los medios están diciendo todos los días que estamos en guerra y esa es la gran mentira que tenemos en el mundo. España tiene que mantener una neutralidad. Es de payasos mandar un barco con armas allí creando y encima detrás del primo de Zumosol, nuestro presidente, insultando a Putin. Pero ¿cómo es posible? O sea, no podemos permitir, tenemos que salir todos a la calle para decir basta ya. Vamos a pasar mucha hambre, nuestras pensiones se van a ir a la mierda, se va a ir todo. Y claro, es muy fácil decir, es que es culpa de Putin, que Putin es un asesino. Joder, el único asesino que he visto yo en toda mi vida es Estados Unidos, desde que nací, que lo he visto siempre en guerra. Y esa es la gran vergüenza. Y yo he vivido allá muchos años y los conozco muy bien, Y a mí me han tenido así en Texas 8 veces tirado con una ametralladora el ejército de allá. Digo, la policía de allá. Vale. La pregunta... La pregunta es muy concreta. O sea, la pregunta es muy concreta. Por favor. Tenemos que aceptar que nuestro gobierno o la Unión Europea o la OTAN nos lleve a la miseria. Ese es el verdadero problema. No se puede llegar y decir, no le compramos materias primas a Rusia y las llegamos de aquí, ¿de qué? Estamos sometidos a un hambre absoluta. Y eso es lo que tenemos que salir a la calle para realizarlo. Y por supuesto es una vergüenza, y repito, que Podemos, que fue la gran esperanza, aplaudiera a Zelensky. Y con eso ya me quedo claro. Bueno, en este momento, Carlos, si quieres vas a intervenir, Carlos. Si hay alguien más que lo diga en este momento, y si no, efectivamente. Entonces, Carlos va a hacer una pregunta. Carlos. Yo quería preguntar una cosa, que aquí se me dice que votemos a la izquierda, tal o tal, no, me parece muy bien, pero te recuerdo que tenéis a un general otanista llamado Julio Rodríguez, o sea, esa incoherencia a mí ¿qué te parece? Eso sí no le podemos, coño. Bueno, pero ¿sabes qué? Bueno, no hagáis diálogos entre vosotros. Carlos, ya, pero eso quedáis fuera y lo habláis. Vale. Ya, pero si un asunto entre vosotros lo aclaráis fuera. ¿Hay alguna pregunta más? Miguel. Yo, independientemente de que, bueno, convencer a la población de que los 4 gatos que estamos así, por favor, tenemos razón, silencio. es complicado, no sé eso cómo se puede hacer. Yo creo que la oposición ahora a la guerra
y la postura más favorable o más sensata la está haciendo la extrema derecha. Yo, si veis por internet, están ahí un tal Pedro Baños, un coronel. No tiene ninguna tontea con la extrema derecha, me parece, ¿no? ¿Qué va? Vale. No. Yo lo digo por los canales. Yo la última vez que lo vi sí que me pareció que decía ciertas cosas. Pero vamos, a mí en general me gusta ese hombre. Y otro que es un diplomático se llama Zorrilla, ¿no? Que también... Pero esos canales que están ahí y con los que hablan, está la extrema derecha también por ahí. César Vidal, por ejemplo. Sí, César Vidal. Rubén Isbert, no sé qué, ese me parece a mí que es de Liberal. extrema derecha, ¿no? Liberal. Bueno, de este que era, ¿cómo se llama? Ese de la Constitución de Guinea Ecuatorial, no me acuerdo. ¿Y la amor? No. Cobijano. Exacto. Bueno, aparte de eso, que eso, pues bueno, no sé cómo lo podemos conseguir, llegar a más gente. Creo que en Italia sí que hay una mitad de gente que está en contra de la guerra y de una posición distinta, o todo lo contrario de Polonia, que es el país más beligerante. Pero ¿por qué? Si no nos beneficia ni, digamos, a Europa, por ejemplo, Alemania, se está pegando un tiro en el pie en la economía, Turquía tampoco le interesa, Italia parece que tampoco le interesa mucho, ¿por qué todo el mundo se ha puesto firmes? Yo es que no lo sé cuál es el método de disciplina que tienen los Estados Unidos. Bueno, ahora ya van a... ¿Quién ha levantado? La última. Habla. Levántate, por favor. Yo le quería hacer una pregunta a la mesa. ¿Por qué los nuestros, me refiero a los que están en el gobierno, de Unidas Podemos, no dicen la verdad? Parece que tengan miedo. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Paco Román. Paco. O sea, quiero decir, como decía Julianita, la verdad hay que decirla duela y no duela. Entonces he hecho en falta una respuesta contundente con lo que está pasando ahora con el tema de la OTAN. Parece que tengan miedo, Yolanda Díaz y los demás, a posicionarse en contra de la OTAN. ¿Por qué? Eso es la respuesta que quiero que... la pregunta que me hago, ¿no? Que nos falta a los políticos de izquierdas ser valientes y decir la verdad. No mentir, porque es que parece que seamos idiotas y nos queremos creer que lo que nos dicen es la verdad, pero no nos dicen la verdad. Entonces, que se diga la verdad. Eso es lo que yo he hecho en falta, por lo menos a los nuestros. Muy bien, bueno, pues ahora los conferenciantes, cualquiera de ellos, que empiecen a contestar. Bueno, muchas gracias por todas las preguntas e intervenciones, que a mí siempre me gusta porque hacen reflexionar. Decirle a Manolo lo que preguntaba antes, que estoy totalmente de acuerdo con su apreciación sobre África, Marruecos, Argel, el Sahel. Además ahí estamos viendo también otro gran cambio geopolítico, porque estamos viendo imágenes incluso de población pidiendo que se vayan las tropas europeas, francesas, españolas, de la OTAN o de la Unión Europea, y que entren tropas rusas. O sea, pero manifestaciones potentísimas, ¿no? Por lo tanto, esos cambios se van y va a ser un lugar también de batalla militar que sufrirán los pueblos, evidentemente. Vamos contestando y voy a tratar de ser breve para que Manolo también pueda responder con toda la amplitud que merece. A Trini, que preguntabas, estoy de acuerdo contigo sobre los partidos políticos. Yo he militado muy poco tiempo, pero sí he visto, ¿no? Cómo se va hurtando poco a poco la capacidad y la posibilidad de la militancia organizada. Pero no solo eso, incluso de estructuras organizadas. O sea, prácticamente a veces funcionan estructuras más bien ligadas a algo que yo denuncio, que son pues todas las estructuras de liberación de mucha gente que vive. Gente que he conocido yo, que incluso he tenido al jefe política en el Parlamento Europeo, una persona que con 30 años no había trabajado en su vida. Había ido encadenando trabajos institucionales obligados al partido. Y luego, pues la tragedia que yo viví desde fuera, porque no estuve
nunca en Podemos, Manolo sí, pues de la decisión de una dirigencia de no crear estructuras de organización ni cuadros para que no pudieran decirle que no al líder, al César, que dominaba la organización. Manolo luego me dirá si mi percepción es correcta o no. Sobre lo que decías de la misma política Biden y Trump, yo creo que sí y no. Sí, me refiero a que el presupuesto geopolítico estratégico de Estados Unidos lo cambia Obama, durante Obama, señalando que Estados Unidos va a pivotar hacia el eje Asia-Pacífico o Indo-Pacífico y va a dedicar toda su estructura militar, todas sus capacidades, no solo militares, de poder blando, pero sobre todo también de poder duro a esa zona, y no la han cambiado ninguno de los gobernantes posteriores. Pero en lo que sí había mucha diferencia con Trump es que Trump planteaba llevarse bien con Rusia para centrarse directamente y no acercarla a China, como ha pasado y como hace poco en Davos ha denunciado o ha propuesto Kissinger, por ejemplo, ¿no? Era la misma política. Lo que pasa es que pues el Deep State, el Estado profundo, el complejo militar industrial y sobre todo esas personas que dominan, antes eran los neocon, ¿no? Ahora no sé cómo calificarlos, como Victoria Nuland, etcétera, que están obsesionados con una parte de los teóricos estadounidenses, comparten que Rusia es demasiado grande y hay que trocearla, ¿no? O sea, quieren una Rusia como tenía Yeltsin y no pues esa reconstrucción que ha hecho el poder ruso. Por lo tanto, estoy de acuerdo contigo en lo que señalabas de los partidos. Señalo que no ha cambiado, aunque hay pequeñas diferencias, aunque Trump al final fue derrotado en ese sentido. Yo participé en los 10 años en las conversaciones que hubo por los 10 años de Russia Today en español, en el que también participó Julian Assange, y curiosamente en aquellos momentos había personas sentadas en la mesa con Putin y Gorbachev, que en la cena que hubo, que luego fueron secretario de defensa, creo que no, fueron ministros de Trump, ¿no? Que luego fueron obligados a dimitir precisamente porque lo que pretendían es mantener esas buenas relaciones y enfrentarse pues a esa otra corriente de opinión estadounidense que busca la sumisión y la partición de Rusia. Y es cierto que no hemos hablado mucho de las políticas de la Unión Europea, pero bueno, yo me centré en la cuestión de la información y del periodismo. A Ernesto, bueno, respetuosamente no estoy de acuerdo contigo para nada. Yo ya no, hace 2 elecciones que no voto a Podemos, jamás lo volveré a votar y no me vale esa trampa de que viene la derecha, porque, perdón, este gobierno, el más ultraprogresista del mundo mundial, está gobernando como la derecha. En primer lugar, las políticas macroeconómicas no se deciden ya aquí, y en segundo lugar, en Consejo de Ministros se ha aprobado por los ministros y ministras de Podemos y de Izquierda Unida el envío de armas. Y te recuerdo que en los consejos de ministros las decisiones son colegiadas. Lo que no se puede hacer es aprobar una cosa y luego mantener fuera de donde se decide de verdad y se firma, mantener justo lo contrario. Estamos bastante hartos, algunos y algunas de nosotros, de la traición evidente que han cometido esas personas. Lo decía el compañero, yo no me imagino a Julián Guita aplaudiendo, y menos a diputados que tienen o diputadas que tienen el carnet del Partido Comunista, aplaudiendo a una persona que mantiene a su partido hermano, el Partido Comunista de Ucrania, ilegalizado, y cuyos diputados, que yo me acuerdo cuando estaban en el Parlamento Europeo, fueron detenidos y torturados. Y tenemos todas las declaraciones de Yolanda Díaz, Enrique Santiago, Yone Belarra, etcétera, etcétera, aplaudiendo a un señor que no solo ha prohibido 12 partidos, sino que ha promulgado leyes étnicas y se ha negado a cumplir los acuerdos de Minsk, sobre todo el segundo, que yo seguí desde el Parlamento Europeo y que hubiera llevado claramente a una paz y a una estrategia de seguridad, una estructura de seguridad común en Europa. Por lo tanto, no contéis con mi voto. Yo pienso que tiene que caer esta supuesta izquierda que se dedica a bla 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 y a mucha postura de biodanza, pero se dedica muy poco a gobernar o a mantener por lo menos las promesas. No se puede entrar con 30 diputados en un gobierno, en un consejo de ministros en el cual tú vas a ser minoría, porque te vas a tragar claramente toda la política social liberal que ya conocemos del Partido Socialista. Por lo menos
con tu respeto absoluto a lo tuyo, elección tras elección vais cayendo y espero que caigáis del todo. Esa es mi opinión. ¿Te otra pregunta? No, porque ahora estoy contestando. Pues nada, espera. Nelly. ¿Qué propones, digo yo? Nelly, la posición de la izquierda, yo estoy de acuerdo contigo y lo he presentado y lo he opinado. Tiene que volver una izquierda con principios, tiene que volver claramente una izquierda con principios. Y evidentemente no una izquierda que es el PSOE 2.0 y es mi opinión. Joan, hablabas del desmontaje del sistema jurídico y yo estoy absolutamente de acuerdo. Y cuando yo he estudiado pormenorizadamente la OTAN te das cuenta como al principio sale en teoría constreñida por el derecho internacional humanitario, por la ONU, por el sistema de derecho internacional público, pero a partir de Yugoslavia ya se pone al margen del ataque a la República Federal Yugoslavia se pone por encima de la OTAN, no pide permiso, está fuera totalmente del derecho internacional, todavía rompe todos los acuerdos que se habían hecho, tanto Helsinki como la Carta de París, al crear un Estado artificial como es Kosovo, además aliados a terribles terroristas, no lo digo yo, y traficantes de órganos, que lo dijo la fiscal del Tribunal Penal Internacional. Entonces, claro que hay un intento para acabar con toda la estructura que nos habíamos dado, que no era perfecta, pero sí es cierto, sobre todo esa Carta de Naciones Unidas, que yo siempre lo digo, que se redacta después de la Segunda Guerra Mundial, la terrible carnicería, y también muy vinculada a todos los procesos de descolonización y a todos los movimientos republicanos que hubo en Medio Oriente, esas revoluciones contra el colonialismo británico, es un agarradero que ya están llevando afuera. No sé si os acordáis, yo ponía un ejemplo el otro día, ¿os acordáis de los cascos azules? Ya no intervienen, jamás. O sea, ahí queda una misión en Líbano, alguna otra, en teoría eso lo decidían pues consensuadamente las naciones, a pesar de que lo decidía el Consejo de Seguridad. Pero realmente ahora las intervenciones llamadas humanitarias o de interposición las hace la OTAN o la Unión Europea, ¿no? Por lo tanto, me parece muy reseñable y sobre todo contarlo, ¿no? Como tanto las estructuras de OTAN, de la Unión Europea, de ese globalismo que lo que pretende es la hegemonía de Estados Unidos por encima de los principios internacionales, pues tristemente está prácticamente desapareciendo y está surgiendo lo que decía Manolo, ¿no? Que son dos mundos separados con estructuras también de ese nivel. Luis, no sé si las manifestaciones están prohibiendo o no, lo que sí está habiendo una represión evidente. No solo se ha perseguido a personas, a nosotros, yo incluido, se nos ha metido en listas negras, se nos ha acusado, pero es que ya hay periodistas, como una periodista alemana que por informar desde el Donbass está acusada y le piden más de 3 años de prisión, o como por ejemplo en nuestro país, pues presentado por el gobierno más progresista del mundo mundial, Bolaños pone en marcha el organismo contra la desinformación que presidirá el general Ballesteros. Es decir, una censura previa y posterior dirigida por un general contra todas las personas que opinamos diferente, ¿no? Por lo tanto, no me extrañaría que se prohibiera, porque antes lo señalaba, esa unanimidad, ¿no? Esta guerra es inédita en ese sentido, esa unanimidad informativa y de opinión, apartando a cualquiera, no a los ultraizquierdistas como yo, o putinistas y prorrusos, ¿no? Sino a personas, por ejemplo, un teniente general que no volvió a aparecer por cuestionar la masacre de Bucha, diciendo que no tenía los datos para saber quién había sido el que había cometido esa masacre. La masacre la hubo, pero no lo sabía, no volvió nunca a aparecer. O las amenazas directas que me ha contado a mí el coronel Baños, a él y a su familia, por discrepar o por mantener una verdad importante para todos los ciudadanos y ciudadanas europeas, que necesitamos llevarnos bien con nuestro suministrador de energía, con nuestro vecino, y crear una estructura de seguridad común que no pase por encima de la seguridad de los demás. Manolo hablaba del cerco a Rusia y la verdad es que da mucho miedo, porque enlazando con lo que se habla del derecho internacional, se están rompiendo todos los acuerdos que se había llegado. Se rompió evidentemente el acuerdo que se hizo verbalmente con Gorbachev para que la Unión Soviética
aceptara la unificación alemana, de que no iba a haber ni una pulgada de acercamiento de la OTAN hacia las fronteras con Rusia. Hubo 5 avances, de ellos 3 de ellos directamente hacia el este, y vamos al 6º, que será posiblemente el de la entrada de Finlandia y de Suecia. Pero además, lo peor, se acaba de romper los acuerdos sobre Kaliningrado, lo cual es, según el derecho internacional, y tú lo sabes bien, un casus belli. O sea, según la legalidad internacional, Rusia podría declarar la guerra a Lituania sin ningún tipo de problema. Y hay que recordar que ahí están pilotos de caza españoles en la policía báltica, y al lado en Letonia tenemos desplegados carros de combate Leopard en esa parte de cuarteles que eran provisionales y ahora son permanentes del cerco claro contra Rusia. Por lo tanto, yo creo que no estamos todavía a ese nivel. Y aunque digan por ahí que Putin es un asesino, para nada. O sea, es una persona mesurada y que además, a mi juicio, siempre ha reaccionado a todo lo que han hecho. Desestabilización de sus fronteras, Chechenia, la utilización de la carta yihadista, la guerra promovida por Israel y por los de inteligencia estadounidenses de Georgia contra Osetia y Absagia, en Siria también, donde tiene relaciones no solo culturales e históricas de más de 200 años, sino tiene la única base aérea, pero sobre todo naval, que tiene el Mediterráneo, y hizo exactamente lo mismo. O sea, el cerco evidente que se le había sometido contra Ucrania, por Ucrania, persiguiendo a la población rusa, una de sus mayores minorías, que además había concentrado más de 100.000 tropas para tomar el Donbass, y sobre todo la declaración tanto de Zelensky como de su ministro de Exteriores de recuperar el programa de armas nucleares, que por la capacidad que habían tenido por la Unión Soviética tenían la posibilidad de recuperarlo en torno a 5 años, por no hablar, que Manolo yo creo que nos ha querido meter ahí, de los 30 laboratorios de investigación biológica ya reconocidos y tutelados por el propio Pentágono, donde también estaba el hijo de Biden. En la doctrina de seguridad rusa existe la posibilidad del uso de armas nucleares tácticas. Yo creo que no estamos en ese momento, afortunadamente, para la humanidad. Lo que sí está claro es que, también lo ha dicho Manolo antes, Putin, frente a las 30 naciones de la OTAN, por mucho que tenga un buen ejército de cerca de 3 millones de personas efectivos, no puede enfrentarse a esas naciones, y ya advirtió que si iba a las 30 contra él, se defendería con su disuasión nuclear, y los ICBM Topol y otros de ellos ya están desplegados, y hemos visto imágenes de cómo están desplegados. Estamos en alerta máxima y estamos cerca de una guerra nuclear. La posibilidad, yo creo, desde la crisis de los misiles de Cuba o la declaración de la victoria es posible de la guerra de las galaxias de Reagan, nunca habíamos estado tan cerca de una guerra nuclear, y los locos de nuestros dirigentes todavía más diciéndole a Lituania que incumpla los tratados. Rápidamente, sobre la extrema derecha, tiene razón. O sea, la izquierda ha abandonado mucho, sobre todo el antiglobalismo. Yo me acuerdo cuando nos manifestábamos en las manifestaciones antiglobalización, ¿no? Ha comprado el globalismo con toda la parafernalia que lleva asociada. Sobre lo de cómo disciplina, prefiero que hable Manolo, ¿no? Tenía un libro y un artículo buenísimo sobre el Vichy europeo que lo explica bastante bien. Y Paco, que decía, ¿por qué no dicen la verdad en el gobierno contra la OTAN? No lo entiendo. Yo he conocido a Yolanda, he dormido en su casa, he hecho actos con ella. Yo le informé, cuando estaba en el Parlamento, de todo lo que pasaba en Ucrania. Cuando se quemaron a 40 sindicalistas, ella lo tuiteaba, estábamos contra la OTAN. A mí lo único que me deja claro es que parece que no hay principios, ¿no? Porque yo sé que es difícil, ¿no?, cuando estás en un cargo público con tanta responsabilidad y tanta visibilidad. Pero lo decía Fidel y lo decía Anguita, hay que explicar, sin miedo, tus principios no se pueden abandonar. Y hay una izquierda institucional que ha abandonado, yo creo, los 2 principios en que estábamos de acuerdo todos y todas, que era nuestro rechazo a la OTAN. Yo salí a mi primera manifestación contra la OTAN cuando tenía 12 años, y luego nuestra defensa del Sáhara, y los han abandonado, por no hablar de otros. Por favor, Ernesto, ¿quieres
respetar. Lo respeto perfectamente. Bien, perfectamente. Entonces, cállate y siéntate. Izquierda, queremos soluciones. Bien. No te he nombrado, Pero esa es tu opinión. Pero tú primero estás hablando en nombre de Podemos. Y yo no te considero representante de Podemos. No, perdona, no. No, No, en nombre de la izquierda, de Podemos no. Pero que estamos hablando de la OTAN. Estamos hablando de la OTAN. Yo pido la solución por los votantes de izquierda. Pero que estamos hablando de la OTAN. Que nos dejáis colgados por otros en la OTAN. Muy bien. En este país, ¿cuándo ha gobernado la izquierda? No, por favor, Luis. Yo, Desde Franco que tenemos derecha. vamos a ver. Luis, por favor. Venga, Vamos a ver. sigamos. Yo iba a empezar diciendo, antes de que me interrumpieran de mala manera, que con una evidente falta de respeto a mi persona, con evidente falta de respeto. Decir lo siguiente, yo no quiero hablar aquí de política española, no se me ha traído para ese acto. Yo tengo la obligación de hablar de la OTAN, de la crisis de la OTAN, ante una manifestación que se va a hacer este fin de semana, que tenéis que ir para levantar la bandera de la paz, de la lucha por la democracia, la libertad y un orden internacional mayor. Pero tengo además un pequeño problema. Soy andaluz, de Jaén. Y acabo de vivir las elecciones andaluzas. Si toda la reflexión que sacamos de esas elecciones es que puede ganar la derecha, no hemos entendido nada de lo que está pasando en el país. No hemos entendido nada de lo que está pasando en el país. Que en Andalucía, que el PSOE ha tenido mayoría absoluta durante decenios, y que Izquierda Unida ha llegado a tener 20, 21, 23 diputados, que entre Podemos e IU tuvimos casi 20, si no 20, que luego tuvimos hace apenas nada 17, y que es donde el Partido Comunista de España e Izquierda Unida tienen más militantes organizados, que tenemos cerca de 200 alcaldías en Andalucía que son de IU y del PSOE, que hayamos sacado 5 diputados y 2, Teresa Rodríguez, cuando todo el mundo decía que iba a ganar la derecha y ganó, y cuando todo el mundo decía que había votos por ahí para hacerlo, y que ahora toda nuestra preocupación es amenazar con que viene la derecha. Eso ya lo venimos haciendo durante meses y nunca darnos cuenta qué tendríamos que hacer para que la izquierda no pierda protagonismo ni peso social. Pero yo no se me ha pagado para venir aquí para eso, digo he pagado Sentido figurado. sentido muy figurado, pero muy figurado. Tengo que poner una cervecita, al final algo caiga. La cervecita. Espero que una cervecita caiga. Entonces, yo no quiero aprovechar esto para entrar directamente en un debate de política general. Sí, en lo que afecta a la política justamente de lo que estamos tratando, desgraciadamente. Si hoy Rita Maestre acaba de decir públicamente que es para ella un orgullo que España celebre la cumbre de la OTAN, hombre, a mí me produce escalofrío, que también me lo produce este aire acondicionado, pero es así la vida porque lo mío es este calor natural que uno siente siendo de Jaén. Y voy a hablar. Quizá la pregunta más fuerte que se me ha hecho, hay otras que son buenas y que en parte la ha contestado mi amigo Javi Cuso, es cómo se consigue a Europa embridarla para que termine en una política agresiva o desarrollo. El primer problema, aunque fuésemos marcianos que llegamos del quinto rebaño a la Tierra, es que
pase lo que pase, nos guste o no, ni Putin, ni el hijo de Putin, ni la madre de Putin, es que, como decía muy bien Macron, cualquier problema de seguridad en Europa pasa con llegar a un acuerdo con Rusia. No hay otra. No hay, lo ha dicho Macron. Cualquier posibilidad, eso cualquier geopolítico, cualquier militar, te lo dice español o hasta chino. Los chinos dicen más cosas. Entonces, lo que quiero decir es que cualquier problema de seguridad, cuando tiene una frontera con Rusia, y donde además Rusia es un país nuclear y que tiene un formidable ejército y una tecnología militar de altísimo nivel, que supera a Estados Unidos en bastantes elementos, pues hay que llevarse bien, no acosarlo y llegar a un acuerdo. Por lo tanto, eso es lo primero que cualquier persona debe de pensar con una cierta cabeza. Hay que buscar diplomáticamente acuerdos, tratados y defenderlos. Segundo, hubo 2 acuerdos de Minsk donde 4 países se pusieron de acuerdo para dar seguridad al problema ucraniano, que era Alemania, que era Francia, que era Rusia y que era Ucrania. En esos acuerdos, lo único que se pedía era que Ucrania no ingresara en la OTAN, que fuese un país neutral, y lo otro que se pedía era que se respetaran los derechos de los rusos. Porque lo que no se entiende, con claridad, cuando tenemos en España un problema nacional y tanto se ha hablado de Cataluña, sus derechos, etc., es que Ucrania es un Estado plurinacional, con etnias diferenciadas, donde en el oeste hay una cultura y unas tradiciones, no voy a calificarlas, y en el este hay otra cultura y tradición. Donde en el este pesa muchísimo la cultura rusa y el habla rusa, la religión ortodoxa rusa, y en el oeste hay una relación muy vieja con Alemania, muy vieja con Polonia, minoría católica y una iglesia ortodoxa diferenciada de la rusa. Por lo tanto, el equilibrio de un gobierno ucraniano, si quiere hacer viable su país, no se puede ir ni hacia Rusia, ni se puede ir hacia la OTAN, sino buscar una neutralidad para que las etnias y las culturas que conviven en su seno sigan conviviendo. Hoy, por ejemplo, el anterior presidente que salió del golpe de Estado de Euromaidan, pues tuvo un golpe de Estado contra el gobierno legítimo. En el Euromaidan, Poroshenko ha dicho hoy que firmaron el acuerdo de Minsk a sabiendas que no lo iban a cumplir para ganar tiempo. Eso está escrito claramente en estos días. Es decir, que han estado 8 años preparándose para la guerra. En estos 8 años, el incremento del presupuesto militar, dato de Rafael Post de Feliu, basado en el informe CIPRI sobre los armamentos del mundo, que es un prestigioso centro de Estocolmo, ha crecido el presupuesto militar de Ucrania desde el año 2014 al año 21 un 100%.